Hoy nos adentramos en la historia de una figura icónica de la salsa colombiana, un cantante que saboreó la gloria, lo perdió todo y terminó enfrentándose a sus propios demonios en silencio. Antes de hablar de éxitos, tarimas repletas y temas que marcaron época, es necesario mirar de frente la parte oscura que casi nadie quiere contar: noches sin fin, decisiones erradas, traiciones disfrazadas de amistad y una lucha interna que estuvo a punto de borrarlo para siempre. Porque sí, hubo un tiempo en que pocos sabían que detrás de esa voz poderosa había un hombre llamado Wilson Manyoma, alguien que no llegó a la música desde la comodidad, sino que fue lanzado de golpe a un mundo salvaje cuando su carrera despegó con Fruco y sus tesos, giras interminables, dinero fácil, hoteles, fiestas y excesos que él mismo confesó no saber manejar. El quiebre llegó en Lima, Perú, durante una larga estadía donde el entorno se dejó arrastrar por un ambiente peligroso. Allí apareció un personaje que les ofreció lo que, según decía, estaba dominando la escena, y Wilson cayó en una rutina constante de alcohol y drogas, noche tras noche. No solo se trató del consumo, sino de las consecuencias. El dinero desaparecía, cobraban y quedaban sin nada, atrapados en un círculo del que ya no podían salir. Hubo momentos tan extremos que perdió la noción del tiempo, abordó un avión sin saber cómo y aterrizó para presentarse esa misma noche, totalmente fuera de sí. Ese no fue un simple exceso, fue la señal de que el cuerpo y la mente ya empezaban a pasar factura. Si te gustan estas historias y maquillaje, suscríbete, activa la campanita y acompáñanos, porque esto apenas comienza. Wilson Manyoma jamás maquilló su realidad. Llegó a un punto en el que su imagen hablaba por sí sola. Estaba consumido, frágil, sin el brillo ni la fuerza escénica que lo habían convertido en una referencia de la salsa. Él mismo recuerda cómo lo miraban en los pasillos, los comentarios en voz baja y esa sensación incómoda de saberse observado como alguien que ya no era el mismo. Ya no veían al intérprete imponente de El Preso, sino a un artista que se iba apagando poco a poco. Un día alguien se lo dijo sin rodeos: tú eres Wilson Manyoma, el que cantó todos esos himnos, y te has visto cómo estás. Esas palabras lo golpearon más fuerte que cualquier crítica, como si su propio reflejo le estuviera hablando y obligándolo a pensar en lo que se había convertido. Al mismo tiempo, comenzaron las tensiones dentro del grupo, y aquí el problema no tuvo que ver con notas ni con escenarios, sino con emociones mal manejadas. Wilson Manyoma y Joe Arroyo no eran simples colegas, eran casi familia, compartían hoteles, ropa, zapatos y una convivencia diaria muy cercana. Esa unión se quebró por una mujer, alguien cercana a Joe, no una esposa formal, pero sí una presencia importante en su vida. En una ocasión en que Arroyo no estaba, ella buscó compañía y terminó saliendo a cenar con Wilson Manyoma. Según él, no hubo intención ni premeditación, pero sucedió. El verdadero detonante fue que Joe no se enteró por Wilson Manyoma, sino por otro músico que los vio y se lo contó. Cuando Arroyo lo confrontó, la discusión fue dura, marcada por el sentimiento de traición. Desde ese momento, la relación jamás volvió a ser la misma, la confianza se rompió, las giras se llenaron de silencios incómodos y tensión constante. Aunque alguien del grupo les dijo de frente que estaban destruyendo una hermandad por una situación que no valía ese precio, lograron seguir trabajando juntos, pero la herida nunca terminó de cerrar. Wilson Manyoma recuerda ese momento como un quiebre total, las lágrimas le brotaban sin control, como si estuviera recibiendo golpes por dentro. A ese derrumbe emocional se le sumó su aislamiento en Barranquilla, donde no estaba trabajando ni de gira, sino completamente extraviado, viviendo de noche y apagándose en silencio. Un día, frente a un espejo enorme en el lobby de un hotel, Wilson Manyoma no logró reconocerse. Lo que vio fue a un hombre cansado, vencido, lejos del artista que alguna vez fue, y por primera vez entendió que seguir así no era una opción. El cambio no llegó de inmediato, pero un amigo cercano encendió las alarmas entre otros músicos al ver su estado. Apareció una propuesta para una gira y, cuando Wilson Manyoma llegó al ensayo, las miradas eran distintas, cargadas de preocupación. Sin embargo, al cantar, su voz seguía firme, intacta, como un recordatorio de quién era en realidad. Le adelantaron dinero, lo ayudaron a vestirse, lo sacaron del ambiente que lo estaba destruyendo y lo llevaron a un hotel, casi como una forma de protegerlo de sí mismo. La gira terminó en Cali y ahí se produjo el corte definitivo. Wilson Manyoma volvió a la casa de su madre. Ella lo entendió todo sin necesidad de explicaciones, lo observó y tomó una decisión firme: de ahí no saldría hasta recuperarse. Se acabaron las fiestas, la calle y la bohemia. Durante meses, Wilson Manyoma permaneció encerrado, buscó apoyo, asistió a reuniones, cambió rutinas y empezó a reconstruirse desde lo más básico. No fue un proceso bonito ni inspirador, fue crudo, silencioso y lleno de momentos incómodos, pero la fe y el respaldo de su madre se volvieron claves para levantarse. Años más tarde, cuando su nombre volvió a sonar con fuerza en la televisión, llegó otra desilusión. Su historia fue utilizada en una producción sin que él recibiera el pago prometido.
Mientras otros cobraron, Wilson Manyoma buscó respuestas, habló con abogados y pidió explicaciones, pero no obtuvo nada. Esa herida sigue abierta, no por el dinero en sí, sino por la sensación de que su vida fue usada sin respeto, como si alguien se hubiera apropiado de su historia y lo hubiera dejado fuera. La llegada de Wilson Manyoma a Fruco y sus tesos no fue un proceso pausado ni planeado, fue un salto directo al ruedo. El primer verdadero sacudón vino con una canción que funcionó como prueba de fuego, porque Fruco necesitaba confirmar si aquella voz cruda, nacida más de la calle que de una academia, tenía la fuerza suficiente para quedar registrada en estudio. Wilson Manyoma respondió a la altura y el tema empezó a abrirse camino con fuerza en países como Perú y Ecuador, además de varias regiones de Colombia, dejando claro que no se trataba de un intento momentáneo. Con ese respaldo, Fruco decidió apostar de lleno por Wilson Manyoma y lo convirtió en una de las voces principales del proyecto, formando junto a Joe Arroyo una dupla que el público empezó a ver como inseparable, donde aparecía uno, el otro no tardaba en estar. Esa cercanía, sin embargo, también provocó comparaciones inevitables. Aunque el liderazgo se repartía, en la calle la gente opinaba, elegía bandos y generaba una tensión que, aunque no siempre se decía, se percibía. Con el paso del tiempo, el grupo entró en una etapa de transformaciones y Joe Arroyo tomó la decisión de seguir su propio camino como solista, un movimiento que dejó a Wilson Manyoma no solo sin su compañero habitual de tarima, sino sin la figura con la que había compartido casi todo. Pero para entender cómo llegó hasta ahí y por qué logró ganarse un lugar en la memoria colectiva, hay que volver al inicio. Wilson Manyoma nació en el barrio Alameda de Cali el 30 de agosto de 1951, creció rodeado de música y marcado por influencias locales como Peregoyo y su combo Bacaná, además de artistas como Alfredo Linares y Los Supremos. Su infancia no fue sencilla, creció sin su padre y su madre tuvo que luchar sola para sacar adelante a sus hijos, siendo él el mayor. La separación familiar dejó huellas profundas, al punto de que los hermanos terminaron viviendo con distintos parientes, mientras uno de ellos se fue con su papá, y en medio de esa realidad Wilson Manyoma fue forjando carácter, identidad y una voz que más adelante terminaría haciendo historia. Wilson Manyoma suele recordar su infancia como un golpe temprano de realidad. Sus padres se marcharon cuando él y sus hermanos aún eran muy pequeños, una herida que marcó sus primeros años. Aún así, con el tiempo entendió que el rencor no construye nada y que perdonar era la única forma de sanar. Por eso, cuando su padre falleció, se fue con el perdón de sus hijos. Aunque la ausencia pesó, Wilson Manyoma siempre reconoció que, quisiera o no, fue ese mismo padre, guitarrista de oficio, quien le mostró por primera vez la magia de la música. Tenía apenas 6 años cuando se quedó sin él, mientras su madre se partía el alma trabajando para sostener la casa. De hecho, Wilson Manyoma casi no tuvo recuerdos directos de su papá, porque se fue cuando era demasiado niño, hasta que un día, acercándose a un grupo que tocaba en la calle, alguien le señaló al guitarrista y le dijo que ese hombre era su padre. Ese instante lo dejó paralizado, como si hubiera descubierto una pieza clave de su propia historia. En cuanto a los estudios, nunca fueron su prioridad. Cali, el barrio, la rumba y el baile lo atraparon desde temprano, porque la música siempre estuvo incrustada en su forma de vivir. Pasaba más tiempo en la calle, en las canchas y en las fiestas que en un salón de clases, y así comenzó su recorrido trabajando como utilero en la Sonora Juventud. Como suele ocurrir en muchas historias grandes del Caribe, el canto lo terminó encontrando casi sin buscarlo. En 1972, la ausencia inesperada de un vocalista le abrió la puerta. Esa noche Wilson Manyoma reemplazó al cantante principal e interpretó varias canciones, y la respuesta fue tan buena que entendió que ese era su camino. Al mismo tiempo, como si el destino estuviera alineando las piezas, también se cruzó con la orquesta Hermanos Ospino, donde nuevamente la falta de un cantante le dio la oportunidad de mostrar de qué estaba hecho. Lo curioso es que estas casualidades le ocurrieron a Wilson Manyoma más de una vez. No fueron tantas como para hacerse rico contándolas, pero sí lo suficiente como para pensar que el destino le estaba guiñando el ojo. Durante mucho tiempo, Wilson Manyoma jamás se vio a sí mismo como cantante profesional, hasta que alguien le propuso viajar a Medellín para intentar una audición con Discos Fuentes. La decisión no fue inmediata. Sus hermanos lo ayudaron a pensarlo con cabeza fría y le dijeron que probara primero en Medellín. Si no resultaba, todavía podía ir a Bogotá a perseguir su sueño futbolero. Con pocas expectativas, pero con la ilusión intacta, Wilson Manyoma armó una maleta sencilla y se lanzó a la aventura. En Medellín se estaba buscando una voz que pudiera ocupar el espacio que dejaría Piper Pimienta, y Dagoberto Gil, quien lo llevó hasta allá, tuvo incluso que pedirle permiso a doña Sneda porque Wilson Manyoma aún era menor de edad. Tras darle muchas vueltas al asunto, su madre aceptó, entendiendo que había llegado el momento de que su hijo tomara decisiones por cuenta propia. La ironía es que cuando parecía que su rumbo iba a ser Bogotá, fue justamente ese cambio de planes el que lo llevó a Medellín y a cruzarse con su verdadero destino.
Wilson Manyoma alcanzó a compartir momentos con Piper Pimienta antes de su salida y aunque sabía que no era fácil reemplazarlo, terminó ocupando ese lugar con un sello propio, cargado de sabor y calle. Fruco y sus tesos se convirtieron en su gran escuela, el espacio donde aprendió escuchando, absorbiendo y moldeando un estilo lleno de fuerza, ritmo y movimiento. Esa forma tan particular de cantar, con swing y cadencia, hizo que muchos lo llamaran Will Seno, un apodo que algunos dicen nació de una bebida favorita de Benny Moré, pero que en realidad resumía algo más profundo, el saoco y el sabor que Wilson Manyoma llevaba por dentro cada vez que abría la boca para cantar. En 1973, Wilson Manyoma llegó a Medellín con la ilusión intacta para presentarse a las audiciones de Discos Fuentes, y fue allí donde se cruzó con Julio Ernesto Estrada, el inolvidable Fruco. Ese encuentro marcaría su vida, porque dentro de una de las agrupaciones más influyentes de la música colombiana, Wilson Manyoma grabó varios temas que terminaron dejando una huella profunda en el público. Canciones cargadas de sentimiento, especialmente para quienes conocían de cerca el encierro y la soledad, lograron conectar con miles de personas. Con Fruco y sus tesos, Wilson Manyoma participó en 7 producciones discográficas y alcanzó una popularidad enorme. Incluso hubo un episodio en el que fue detenido únicamente por su vestimenta extravagante, pero al reconocerlo entendieron el error y lo dejaron libre justo antes de una presentación. Su nombre quedó grabado con cariño en la memoria colectiva y su aporte se convirtió en un legado invaluable para Colombia. En ese mundo musical que ayudó a construir, Wilson Manyoma siempre tendrá un lugar. En 1975 llegó el punto más alto de su carrera con El Preso, una canción que no solo hizo historia en la salsa colombiana, sino que lo proyectó a nivel internacional. El impacto de ese tema lo sorprendió a él mismo. Llegaron reconocimientos, aplausos y una conexión emocional que lo acompañó toda la vida. En países como Alemania o Italia, la canción se volvió un símbolo de Colombia, el primer gran éxito salsero que cruzó fronteras, un himno con un ritmo contagioso que escondía una letra profunda sobre la tristeza, la culpa y una súplica a Dios para salir del dolor. Durante años se repitió el rumor de que Wilson Manyoma interpretaba El Preso porque había vivido esa experiencia en carne propia, y la historia se volvió tan popular que muchos la aceptaron como verdad. Sin embargo, la realidad fue distinta. Wilson Manyoma nunca estuvo tras las rejas. La canción nació de una carta auténtica escrita por un colombiano encarcelado en Canadá, solo, arrepentido y sufriendo el frío de una prisión lejana. Ese testimonio llegó a manos del percusionista Álvaro Velázquez, quien transformó ese sufrimiento en letra. Fruco le dio forma musical y Wilson Manyoma la cantó con una fuerza tan honesta que el mundo entero creyó que estaba contando su propia historia. Ahí es donde se entiende el verdadero poder de un intérprete, cuando canta con tanta verdad que una historia ajena termina convertida en memoria colectiva. En Fruco y sus tesos todo se sentía como una familia, especialmente el lazo que unía a Wilson Manyoma con Joe Arroyo, una relación de hermandad forjada entre tarimas, viajes y vida compartida. Por eso, cuando Joe partió, Wilson Manyoma sintió esa pérdida como un golpe directo al corazón, el mismo vacío que hoy deja Saoko en quienes crecieron con su música. Ambos siguen vivos en cada tumbao, en cada clave y en cada nota que hace vibrar la salsa. Con el paso del tiempo, Wilson Manyoma tuvo que alejarse de la agrupación debido a sus problemas con el alcohol y las sustancias, enfrentando ese mismo año un proceso de rehabilitación duro que lo mantuvo lejos de los escenarios por un tiempo. Sin embargo, su regreso fue potente y lleno de energía, colaborando con agrupaciones emblemáticas como The Latin Brothers, la Sonora Dinamita y Afro Sound, demostrando que su voz seguía intacta. Más adelante, Wilson Manyoma dio un paso decisivo al formar su propia orquesta, Saoko, y continuar llevando su música a distintos rincones del mundo. En los años 90 tomó decisiones clave junto a su hermano Hermés. En 1994, volvió a unirse a Fruco para una gira por Europa. Ya en 2018, Wilson Manyoma sorprendió a su público con Olvídala, una canción que evidenció su capacidad para renovarse sin perder esencia, y con el álbum Manyomanía reafirmó su lugar como uno de los grandes de la salsa, dejando claro que el paso del tiempo no apagó ni su talento ni su influencia. A pesar de todo lo que le tocó atravesar, quienes lo veían siempre comentaban lo bien que se mantenía, como si el tiempo hubiera pasado con respeto por él. Wilson Manyoma supo madurar y envejecer con dignidad, conservando ese porte y esa energía que lo convirtieron en un orgullo permanente de la salsa colombiana, incluso después de los 70 años, cuando seguía cantando, bailando y disfrutando la rumba como parte natural de su esencia. Wilson Manyoma, quien falleció el 20 de febrero de 2025, dejó una huella imborrable no solo en Colombia, sino en la historia de la salsa a nivel mundial. Su consagración llegó con El Preso en 1975, el tema que lo lanzó a reconocimiento internacional y lo selló como leyenda, pero su legado va mucho más allá. Canciones como Tú Sufrirás en 1973 y otros éxitos posteriores demostraron la potencia y versatilidad de su voz, incluso después de superar momentos difíciles y procesos de rehabilitación.
Conocido por muchos como Saoko, Wilson Manyoma se despidió dejando su nombre grabado para siempre en la memoria musical del país. Colombia entera lloró la partida de uno de sus grandes referentes de la música tropical, noticia que fue confirmada por su hermano, el cantante Henry Manyoma, quien relató que en la madrugada de ese jueves su familia lo encontró sin vida. Wilson Manyoma venía enfrentando varios problemas de salud, entre ellos molestias en la columna por un accidente previo y una dura lucha contra el cáncer, y días antes de su fallecimiento una caída que le provocó un golpe en la cabeza terminó agravando su estado. Aún así, se fue como vivió, siendo historia viva de la salsa, dejando ritmo, sabor y memoria en cada nota que cantó. Wilson Manyoma, recordado también como Wilson Saoko y figura clave de agrupaciones históricas como Sonora Juventud y Fruco y sus Tesos, falleció a los 73 años en la madrugada del jueves 20 de febrero en la ciudad de Cali. El intérprete de una de las canciones más emblemáticas de la salsa colombiana había regresado recientemente a su hogar tras recibir el alta médica, pero pocos días después su estado de salud se complicó de manera inesperada. De acuerdo con información difundida por medios locales, Wilson Manyoma sufrió una caída en el baño de su casa, un accidente doméstico que terminó agravando un cuadro delicado que ya venía arrastrando. Su hermano Henry explicó que el maestro había estado internado en la clínica Sebastián de Belalcázar, donde fue tratado por coágulos, y aunque salió del centro médico el lunes 17 de febrero, esa misma noche comenzó a sentirse mal. El miércoles prácticamente no pudo alimentarse, aunque se mantenía estable, y horas más tarde, en la madrugada del jueves, fue encontrado sin signos vitales en su vivienda, todo apunta a que a causa de una hemorragia. La noticia generó profundo pesar no solo en Colombia, sino también en otros países como Perú, donde su música sonó durante décadas y marcó generaciones. Wilson Manyoma ya tenía antecedentes médicos y había estado hospitalizado semanas antes tras sufrir molestias mientras hacía ejercicio, pero aún así su partida tomó por sorpresa al mundo de la salsa, que hoy despide a una de sus voces más queridas y representativas. A pesar de enfrentar serios problemas de salud debido al cáncer de próstata, Wilson Manyoma, el inolvidable intérprete de El Preso, nunca dejó de entregarse con toda su energía sobre el escenario. Desde sus primeros pasos destacó no solo por su voz potente, sino también por su habilidad para moverse al ritmo de la música y por el carisma que lo hacía brillar en cada presentación. Wilson Manyoma formó parte de agrupaciones clave de la salsa colombiana, como la Sonora Juventud y Fruco y sus Tesos, consolidándose como una de las voces más emblemáticas del género. Compartió tarima con grandes figuras, incluido el inolvidable Joe Arroyo, quien llegó incluso a dedicarle canciones, mientras Wilson Manyoma interpretaba clásicos como El Preso, Los Charcos, El Patillero y Una Voz, ayudando a sentar las bases de la salsa en Colombia. En entrevistas recientes, Fruco expresó su tristeza por la partida de Wilson Manyoma y recordó con cariño su primera colaboración, Tú Sufrirás, una canción que conquistó ciudades como Barranquilla y países como México, gracias a su melodía inolvidable y su interpretación cargada de emoción. Con El Preso y otros éxitos bajo discos fuentes, Wilson Manyoma dejó un legado imborrable. Su voz y su arte permanecen vivos en cada acorde, en cada clave y en cada nota que hace latir la salsa. Desde diferentes medios se confirmó la noticia de su fallecimiento en Cali a los 73 años, recordando que su talento y pasión hicieron historia y siguen inspirando a nuevas generaciones. Hoy despedimos a Wilson Manyoma, una estrella más que se eleva al cielo, dejando un orgullo eterno para Cali, para Colombia y para el mundo entero. Su recuerdo seguirá sonando, y su música continuará latiendo en cada corazón salsero.